Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que se encuentren muy bien. Hemos estado desarrollando una serie de videos por medio de los cuales hemos podido explicar el proceso de información posesoria, el cual se lleva a cabo con la finalidad de inscribir un bien ante el registro de la propiedad inmobiliaria, el cual no contaba o no cuenta con escritura pública. Y esto lo hacemos siempre con base principalmente a la ley especial, que es la Ley de Informaciones Posesorias, y a otros códigos o leyes concordantes. Ahora bien, dentro de la Ley de Informaciones Posesorias, además de todo el procedimiento para inscribir por primera vez un bien, también está estipulado el proceso para rectificación de medida. ¿Cuándo se hace un proceso de rectificación de medida? Bueno, cuando un bien ya inscrito, un bien inmueble ya inscrito, presenta una incongruencia entre la medida real del mismo con respecto a la medida que se encuentra consignada en la información del registro de la propiedad. ¿Por qué sucede eso? Bueno, puede ser por algún error a la hora de haber inscrito el bien, un error a la hora de haber medido el bien por primera vez. Resulta que ahora salen más metros cuadrados de los que habíamos consignado anteriormente en el registro. Entonces hay que llevar a cabo un proceso de rectificación de medida para que en el registro se inscriba la real y no la que se encontraba y que está un poco equivocada. También puede resultar porque se hacen varias segregaciones en el inmueble y al estar tomando medidas y medidas, al final no coincide la medida del resto de finca con la que está consignada en el registro. Entonces, por todas estas circunstancias, debemos de realizar esa rectificación de medida. Generalmente se hace para aumentarla, porque en la realidad es más de la que está consignada ante el registro, pero puede ser también para disminuirla, cuando en la realidad es menos de la que está consignada ante el registro de la propiedad. Ahora, se puede hacer la rectificación de medidas de dos formas o ante dos instancias diferentes. La primera de ellas es por medio de una escritura pública. Vamos ante el notario siempre con un plano, que es un plano para rectificar medida. Se va ante el notario público, el dueño del inmueble le solicita al registro que con base en ese plano rectifique la medida, ya que no es la que está inscrita en ese momento, sino que la real es la que consigna en el plano. Esa es una de las formas notarialmente. Y la otra forma es por medio de la Ley de Informaciones Posesorias, para la cual hay que llevar todo el proceso de información posesoria que ya hemos visto tal cual, solamente que no se pide inscribir el inmueble por primera vez, sino que se pide que se inscriba el inmueble, pero con la medida real de este momento. Ahora bien, ¿cuál es más sencilla? Por supuesto que es más sencilla notarialmente que llevar a cabo otra vez todo el proceso de información posesoria, pero no es lo que decida o lo que escoja el promovente o la persona que va a solicitar, sino que es dependiendo de las circunstancias del caso. ¿Cuándo se tiene que hacer ante notario público o por medio de notario público y cuándo se tiene que hacer por medio de la Ley de Informaciones Posesorias, por medio de todo el proceso? Bueno, eso va a depender del porcentaje de la medida. Cuando es menos de un 10% de la medida total del inmueble lo que se va a rectificar, entonces se puede hacer vía notarial, aunque perfectamente se podría hacer también por medio de información posesoria, pero al ser más costoso, más tiempo, muchos requisitos y demás, entonces lo recomendable es hacerlo notarialmente. Ahora, cuando no se puede hacer notarialmente y tiene que hacerse necesariamente por medio de información posesoria, bueno, cuando la medida que se va a aumentar supere ese 10%. Siempre que sea en aumento la medida, tiene que tomarse como parámetro el 10%. Pero si lo que se va a hacer es una rectificación de medida en disminución, es decir al registro inscriba menos de lo que dice, porque en realidad menos, ahí no va a importar el porcentaje. Puede hacerse siempre ante el notario público sin importar el porcentaje, siempre y cuando sea en disminución y no en aumento. Ahora bien,
existe una excepción a la regla. Tanto en la guía de calificación registral como en la ley de informaciones posesorias nos dice que el propietario que haya escriturado antes de una fecha muy específica, que es en el año 1930, el 23 de octubre de 1930, cuando la escritura se ha hecho antes del 30 de octubre de 1930, entonces hay una excepción. Claro, tomando en cuenta si es antes de esa fecha, ¿verdad? Es decir, escrituras sumamente viejas que todavía podría ser que exista alguna que se tiene que rectificar, o bien sus lotes o fincas que hayan sido segregadas de ella. Bueno, ¿cuáles son las medidas cuando es antes de esa fecha? Según lo que dice la ley de calificación registral de bienes inmuebles, así como la misma ley de informaciones posesorias lo indica, cuando estas fincas lo que se va a aumentar es de 0, o mejor dicho, cuando la finca total mide de 0 a 5.000 metros cuadrados, va a depender entonces de la medida total de la finca. Cuando mide de 0 a 5.000 metros cuadrados, puede aumentarse la medida siempre y cuando no sea mayor a 5.000 metros cuadrados, es decir, ahí no toman en cuenta el 10%. Desde 0 hasta 5.000 metros cuadrados más podría aumentarse siempre y cuando no supere esa medida. ¿Cómo se puede hacer este proceso? Notarialmente. No hace falta que se haga de manera judicial por medio de información posesoria, sino que se puede hacer notarialmente siempre y cuando sea antes de esa fecha que se haya escriturado el bien y que la medida sea esta. Ahora, cuando la finca mida de 5.000 a 50.000 metros cuadrados, se puede aumentar una medida no mayor al 50% de la finca. Cuando esa finca mide de 50.000 a 300.000 metros cuadrados, se puede rectificar por medio también de escritura pública en aumento, siempre y cuando la rectificación o la medida que se vaya a aumentar no supere el 25%. Y cuando son más de 300.000 hectáreas, no podría ser más del 10%. Así las cosas, siempre y cuando sea antes de esa fecha, 30 de octubre de 1930, que se haya escriturado, se toman en cuenta estos parámetros. ¿Dónde los podemos localizar? En la guía de calificación registral inmobiliaria, así como en la ley de informaciones posesorias. Ahora, si la escritura ha sido llevada a cabo o ha sido el bien inscrito después del 30 de octubre de 1930, lo que debemos de tomar en cuenta es únicamente si la rectificación en aumento se va a hacer del 10% hacia arriba, entonces se hace por medio de la ley de informaciones posesorias, hacia abajo se hace por medio de notario público. ¿Qué sucede con este proceso? ¿Cómo es ese proceso de rectificación por medio de la ley de informaciones posesorias? Es una información posesoria normal. Se tienen que presentar todos los requisitos, únicamente que el plano no va a decir que es para información posesoria, sino que es para rectificación de medida. Y se debe de pedir esta vez en el escrito inicial como solicitud al juez, no que inscriba el bien por primera vez, ¿verdad? Porque estamos hablando de un bien ya inscrito, sino que consigne por medio de la sentencia que ordene al registro consignar que ese bien ahora va a medir tanto y no como decía anteriormente. Se hace todo el proceso. Uno de los requisitos que es diferente es una certificación que se debe de solicitar ante el registro de la propiedad inmobiliaria, la cual indique todo lo referente a la finca que ya está inscrita y que se va a rectificar, así como su naturaleza, su medida, quién es el propietario actual, en qué año se inscribió, en qué fecha exacta se inscribió, si ha tenido o no rectificaciones de medida, porque es importante saber y porque tiene que decirlo en esta certificación si ha tenido o no rectificaciones de medida, porque este proceso se lleva a cabo para rectificar por una única vez, así nos dice la ley. Ahora bien, cuando se cumpla con todos los requisitos y se lleve a cabo todo el proceso, el cual ya hemos explicado en videos anteriores, el juez dicta una sentencia ordenando al registro inscribir
esa diferencia de medida, consignar que la medida es esta y no la anterior, es decir, cambiar la medida para aumentarla. Igual, el proceso es igual, el abogado acude ante el juzgado correspondiente, solicita la ejecutoria de sentencia con boleta de seguridad, lleva esa ejecutoria de sentencia ante el registro de la propiedad inmobiliaria y este registro se encarga de inscribir, de consignar la nueva medida. En eso consiste el proceso de rectificación de medida. Espero les sirva de mucho la información. Una vez más les agradezco muchísimo por su atención y nos seguimos viendo en otros videos. Recuerden darle me gusta a este y a los videos de mi canal e inscribirse también a mi canal de YouTube.